Bienvenidos a la historia. En nombre del Centro Universitario Oriente, en nombre de la Unidad de Promoción Cultural, le damos la más cordial bienvenida. En esta oportunidad, siendo el mes de julio, vamos a hablar de un personaje de lo mejor que ha tenido Chiquimula, Humberto Portamencos, su vida, obras y anécdotas. Humberto Portamencos nació el 14 de julio de 1901, iniciando el siglo, y falleció el 16 de marzo de 1968. Nieto de don Pío Porta Arellanos, su papá se llamó don Alfredo Porta Garnica y él pues Humberto Portamencos. Fue propietario de muchos lugares en Chiquimula, donde está el hospital regional, hoy Fundabien, una parte donde está el cementerio, también de la 10ª avenida para abajo de Chiquimula. Fue dueño también de una cuarta parte de Izabal, tenía propiedades en Guatemala. Es decir, Pío Porta, estamos hablando de un personaje emergido de la Revolución Liberal de 1871. Ellos ya tenían poder, porque el bisabuelo de Portamencos ya tenía la concesión de traer toda la mercadería que venía de Europa. Ellos tenían la forma de movilizar la mercadería. Es decir, Humberto Portamencos creció en un ambiente de abolengo, de mucho dinero, de mucho lujo. La casa Porta o la casa del abuelo de Humberto es la casa que está sobre la 8ª Avenida y 4ª Calle. La 8ª Avenida fue la calle de ingreso a Chiquimula. La 8ª Avenida, de sur a norte de la casa de Pío Porta, que está sobre la esquina de 8ª Avenida y 4ª Calle, hacia el Templo Minerva. Toda esa calle tiene construcciones muy antiguas. Por ejemplo, el Templo Minerva, la entrada a Chiquimula era por el camino antiguo de Petapía, que aún hoy, en el 2021, sigue sin asfaltarse. Aún hoy sigue siendo de tierra, una calle alterna a Chiquimula, a la entrada de Chiquimula, importante. Sin embargo, sigue siendo de tierra. Llegaba, el inicio de Chiquimula estaba en el Templo Minerva, continuaba la 8ª Avenida, llegaba a la casa de Pío Porta, incluso continuaba, está ahí también, en esa misma avenida, encontramos el hospital antiguo, el hospital llamado regional, que Chiquimula tuvo su hospital regional. En este momento no tiene Chiquimula un hospital regional, pero sí lo hubo. Y por eso en esa misma avenida encontramos el hospital regional, que tiene la misma fecha de fundación que el Limbo, ¿verdad? Y luego el espacio del Estadio de las Victorias, que también fue propiedad de Pío Porta. El nacimiento de Humberto Portamencos fue en la 7ª Avenida 4-20, la casa de las Catalán, que se le llamó, una familia apellido Catalán, conocida aquí en Chiquimula, a unos 20 metros del Parque Central, es decir, una ubicación importante, estratégica. Los solares en la antigüedad eran de 20 metros por 40, generalmente. Las casas antiguamente, esas medidas eran las que traían. Creemos que tuvieron que traerla desde el periodo colonial. Antiguamente, hace unos años, había una plaqueta que decía: aquí nació el poeta Humberto Portamencos. Esa plaqueta ya no está. Ningún chiquimulteco sabría dónde nació el poeta Humberto Portamencos. No hay señalización, no hay una plaqueta, ni en la acera, ni en las paredes. No hay nada en este momento, ¿verdad? Por eso la universidad, en su aspecto de extensión, por eso tenemos ese programa, porque para nosotros no es una moda, no es algo temporal estar promoviendo nuestra identidad, la historia, sino que para nosotros es una función permanente, el estar dando a conocer datos históricos que nos unan, que nos identifiquen a los chiquimultecos. Y este programa, pues, para eso es la intención que tenemos, que genere identidad, que nos dé información, que podamos valorar la historia de Chiquimula.
Y estamos hablando hoy de un personaje importantísimo, por eso lo tocamos, a Humberto Portamencos. Entonces decimos que él nació en una casa cercana al parque, unos 20 metros del parque, al sur del parque Ismael Serna, y también creció, él tuvo su infancia en otra casa exactamente sobre la Octava Avenida, la avenida que, como ya hemos dicho, era la entrada principal a Chiquimula. La casa donde él creció es donde actualmente está la Jefatura de Salud. Esa casa fue del papá de Humberto Portamencos, de don Alfredo. Es más, como es del gobierno, todavía continúa teniendo la misma fachada. No se ha cambiado nada, no ha habido inversión. La casa continúa siendo, pues, con el formato antiguo en el que Humberto Portamencos creció. Se decía que Humberto Portamencos había tenido una niñez de mucho lujo. Él y su hermano Julio eran los únicos que usaban traje, que tenían triciclo. En esos años no había venido el primer carro a Chiquimula. El primer carro a Chiquimula vino en 1912 y Humberto nació en 1901, es decir, en sus 8 años, que pudo haber sido en 1909, no habían carros en Chiquimula. Humberto tenía triciclo y andaban con traje, siempre. Tuvo una formación autodidáctica, tuvo una formación que llegaba una maestra a la casa de ellos a darles clases, a enseñarles a leer, aritmética, ¿verdad? Las clases normales, pero él las tenía en su casa. Aprendió a leer tanto y el hábito de la lectura que devoraba los libros. Según contaba su amigo don Tito Monroy, devoraba los libros y estuvo unos años en la escuela para varones Abraham Acerezo, que en esa época se encontraba anexa a Limbo. La maestra era bien remunerada, ella llegaba, le daba clases y así fue como él fue formándose. Humberto Portamencos tuvo acceso a libros importantes. Humberto Portamencos debió tener acceso a los libros de su abuelo Pío Porta y a libros de otro jefe político que hubo en Chiquimula, importante de esa época, de principios del siglo XX, que se llamó Antonio Girón y Girón. ¿Dónde vivió Antonio Girón y Girón? Vivió donde hoy se encuentra el Colegio Sagrada Familia. Cuando uno pasa por el Colegio Sagrada Familia, hay un portón. Ese portón es el original de la casa de Antonio Girón y Girón. Por eso encontramos en la parte de arriba de ese portón las iniciales AGG. Ahí vivió, ahí debió llegar Humberto Portamencos. Era amigo del hijo de Antonio y también tenían libros. Y Humberto Portamencos leyó mucha historia, filosofía, sociología, ¿verdad? Leyó lo que encontraba en su medio. Según testimonio de don Tito Monroy, que lo conoció, jamás anduvo Portamencos de mala facha, siempre anduvo bien vestido, pulcramente, usaba ropa blanca y corbatín. Era zurdo, nació el 14 de julio y era zurdo. Su habitación la mantenía llena de libros de escritores, músicos, historiadores y poetas. Es decir, Humberto Portamencos no generó su poesía de la nada. Primero leyó y se informó, se llenó de conocimiento, reflexionó, dedujo y de ahí su expresión, de ahí su pensamiento. Con los años, la mamá de Humberto Portamencos se llamó Raquel Mencos. Sin embargo, se separan, seguramente, y don Alfredo se casa con doña María Díaz Chávez, dueña de una hermosa casa que está al sur del Calvario, ¿verdad? Que ahí vivió Humberto Portamencos un tiempo también. Podemos ver en las fotos Humberto Portamencos al extremo derecho con lentes, ¿verdad? Sentado don Alfredo con doña María y alrededor los hijos que tuvo don Alfredo con ella, con su segundo matrimonio. Él cuando escribía algún verso, se le venía algún poema, él lo escribía donde pudiera. Él tenía una máquina de escribir también, una marca Royal, exacta como esta, por eso la tenemos aquí, porque él tuvo una máquina igual a estas. La máquina que Humberto Portamencos tuvo, la tiene una descendiente de él, ¿verdad? Nos ha dicho que la tiene y pues
aunque sea una foto, o algún día vamos a hacer una exposición de objetos antiguos pertenecientes a algunos personajes de Chiquimula, que esperamos vamos a dar a conocer aquí también sobre esta exposición de antigüedades, para que los chiquimultecos puedan ir a ver y puedan ver los objetos de personajes que han habido aquí en Chiquimula. Portamencos escribía los versos incluso en las carteritas de fósforos, en el cartoncito, en la parte de adentro, o en los envoltorios de los cigarros, ¿verdad? Le gustaba la música clásica, la mejor, y fue registrador civil, censor de espectáculos y profesor un tiempo. Humberto Portamencos heredó del Teatro Fiat. El Teatro Fiat es el que está al sur del mercado central. Es un teatro, una puerta angosta de tal vez unos 4 metros de ancho, y al fondo se extiende. Después de caminar unos 15 metros se extiende y ahí hay un espacio. Ahí se daban las funciones antiguamente. Atrás de la pantalla de cine, que era una enorme manta blanca, ahí tenía su baño, tiene pila, una cama, y ahí dormía el poeta. Él heredó ese teatro, ese lugar, y también ahí estuvo funcionando una planta eléctrica que en un tiempo le daba luz a toda la plaza de Chiquimula. Los personajes de la época de Humberto Portamencos, de principios del siglo XX, todos tenían la característica que salían o fumando o con una bebida alcohólica en la mano. Es decir, la época marcó a esas generaciones, ¿verdad? Por eso muchas veces, para entender las generaciones, hay que ver lo que los medios mostraban en esa época, los personajes, los paradigmas, los modelos de artistas. Muchas veces generan paradigmas en la población, ¿verdad? La población quiere paradigmas, quiere modelos a quien seguir, y muchos de los modelos de esa época era gente así, fumaba, tomaba, y pues Humberto Portamencos también fue un producto de esa época. Ya hablamos de la máquina de escribir. También fue propietario de una marimba llamada marimba Fiat, que por cierto supimos de que él la vendió en Honduras, ¿verdad? En 1928, teniendo 27 años, Humberto Portamencos hace su primera entrega, El Parnaso Guatemalteco, un libro que reúne a 29 poetas, 525 páginas, poetas de Guatemala, una colección enorme, cuidadosamente pulida, digámosle así, o seleccionada por él mismo, desde 1750, periodo español, de presencia española, hasta 1928. Un trabajo enorme que hizo Humberto Portamencos. Lo entrega, El Parnaso Guatemalteco, un documento literario de referencia internacional hacia Guatemala. Humberto Portamencos lo hizo. Lo hizo un año después que él estuvo presente en el parque de Ismael Serna, cuando al parque lo renombran Ismael Serna en honor al poeta ipalteco. Humberto Portamencos estuvo ahí. Ahí vamos a sacar, después vamos a mencionar este dato. Entonces, en 1928, su primera entrega es El Parnaso Guatemalteco. Obra famosa internacionalmente. Es un referente en Francia sobre la bibliografía americana. Luego, 1931, entrega su segunda obra, Poesías Escogidas. Le hace la introducción el escritor español José Brisa, y es editada en Barcelona. Es decir, Humberto Portamencos no fue por dinero, no fue por redes, no fue por información. Fue su libro el que caminó y llegó a Barcelona, y allá fue editada su segunda obra. Luego encontramos pues de que hay muchas referencias sobre su segundo libro. Encontramos también que ese libro todavía se encuentran algunos ejemplares, vale 21 euros en Europa. Y en 1944 entrega su tercera obra. Portamencos no solamente hizo 3 libros, hizo muchísimos más, pero a veces salutaciones a reinas o poesías a algunas personas o algunos lugares, ¿verdad? Y quedaron esparcidos, pero básicamente documentos escritos, impresos. El tercer libro fue el de La Eterna Tragedia, el culmen de su obra, la obra más hermosa
que pueda tener Guatemala en relación a poesía. El prólogo de su primera impresión lo hizo Isidoro Zarco y fue editado en México. Cuando Portamenco se encuentra con un amigo de él, con don Quique Valdés, se lo encuentra en la esquina de la Sexta Avenida y Quinta Calle y le dice: tengo un libro que es una bomba atómica metida en una caja de fósforos. Su fama era internacional. Muchos escritores le enviaban cartas. Ángel Gabriel Cisneros, escritor y poeta de Ambato, Ecuador, le escribió: son tan gustadas sus poesías como populares, que a algunas les han compuesto música y constituyen cantos populares como el del poema Jamás te desesperes, un poema hermosísimo. Jamás te desesperes, conserva la esperanza, que el tiempo presto avanza y en un solo segundo puede cambiar tu vida o transformarse el mundo. Tito Vaccaro me decía en relación a este poema: ese poema es bíblico, me decía. Ese poema es perfecto, es motivador. En pocas palabras, da toda un contenido inmenso de motivación, y que es cierto, y que es válido. En los años 50, portamencos visitaban las ferias, las fiestas, ¿verdad? Era época de andar, como decía, según las palabras de don Tito Monroy, que fue muy amigo de él, enchaquetados, ¿verdad? Las mujeres llegaban elegantes a los bailes. Podemos ver una imagen de una señora. Esa era la forma de vestirse de esa época. Y Portamencos, como ya dijimos, siempre andaba impecable. Portamencos era amigo de la familia Vaccaro. En una ocasión vamos a tener aquí el testimonio de Leonel Vaccaro. Leonel Vaccaro sale familiar de nosotros. Leonel Vaccaro, yo le pedí que para el pueblo de Chiquimula, para los amigos de Cunori Comunica, nos dé un testimonio, que cómo fue que él cantó Mañanitas de Abril, obra creada por Humberto Portamencos. No vamos a hablar aquí, vamos a esperar mejor que ustedes vean el comentario de Leonel, porque es bonito, estos son datos perdidos, son vivencias que todavía, ¿verdad?, podemos compartirlos con ustedes. Leonel Vaccaro me decía de que tiene antepasados familiares de Raúl Mejía González. Humberto le hizo también un poema a Raúl Mejía González. Humberto también vivió en Mazatenango. Él tenía un programa en la Radio Nacional de Mazate, TGMS, y después nos contaban que él fue director de esa emisora. Enfrente había una cantina, como ya dijimos, pues Humberto tomaba, era producto de su época. Y él a veces pedía fiado y la señora ya no le quería dar. Y una de las anécdotas es de que en un momento que no le quería dar ya a ella fiado, él se paró y le dijo: yo que he sido un trotamundos, bien comido y bien cuidado, con tortilla y pura checa, nunca había probado un guaro tan nauseabundo como el de esta insensible muñeca, ¿verdad? Eso, y se dice que pues a ella le agradó el poema y pues siguió compartiendo ahí. Portamencos también le hizo un poema al Instituto Moderno Chiquimulteco, del que muchas generaciones se graduaron en ese instituto, un instituto de mucho prestigio en la antigüedad, ¿verdad?, hace unos años. En 1959 se presentaron unos quetzaltecos con un documento firmado con 100 personas, 100 firmas. Firmas incluso como la Rafael Cancinos, Gastón Figueroa y otros más, pidiendo que se le diera un homenaje a Humberto Portamencos, porque Humberto Portamencos era conocido a nivel nacional e internacional. Y la corporación municipal de esa época, por unanimidad, siendo el alcalde de esa época, el chiquimulteco Carlos Arnulfo Aquino, le rinde el homenaje que los quetzaltecos pidieron para el poeta. Porque la justificación era que sus obras eran conocidas tanto en América como en España. Fue el 15 de agosto de 1959 cuando es investido y coronado. Se le iba a dar una medalla
y el poeta se presenta ante el alcalde y le pide que por favor le cambien la presea y que no sea una medalla, sino que una corona de laureles, ¿verdad? Eso quedó en acta incluso. Se dice que Humberto Portamencos es el cuarto poeta laureado, pero ¿quiénes fueron los anteriores? Si él era el cuarto, ¿quiénes eran los anteriores? Los tres que antecedieron a Humberto Portamencos. En este programa lo vamos a decir. El primero poeta laureado en América era Portameneos de El Salvador. Lo ideal fuera buscar la producción literaria de Portameneos de El Salvador. Fue el primer poeta laureado. El segundo fue Francisco Gavidia de Perú, segundo poeta laureado. El tercero fue el fabulista Luis Andrés Zúñiga de Honduras. Y el cuarto fue Humberto Portamencos. La corona de laureles generalmente es entregada como recompensa a poetas, deportistas y guerreros en la antigua Grecia y Roma, es decir, una presea que quizás era más digna para un poeta de la talla de Humberto Portamencos y de la talla de muchos otros poetas que una medalla, que un trofeo, ¿verdad? Que un reconocimiento. Humberto Portamencos sabía la vida, la historia de Grecia, de Roma, y por eso pide él que se le dé una corona de laureles. Hay un documento incluso que se llama Antología de Poetas Laureados Estadounidenses, y ahí metieron pues también a estos cuatro personajes. La corona de laureles era signo más certero que se tenía como reconocimiento a los poetas, porque la poesía es el pensamiento con música, son ideas con melodía, y es narrar poesía y gracia. Portamencos nos elevó al plano greco-latino en contenido y simbología. ¿Por qué el poeta Portamencos a su obra magna, La Eterna Tragedia, le nombra así? Que coincide con el monumento que tenemos al oriente del Parque Ismael Serna, el monumento a la tragedia. La respuesta podría estar ahí, en el Parque Ismael Serna. Tenemos dos monumentos hermosos, tallados por Adriático Froli, que también tenemos la biografía de él, que vamos a darla a conocer en su momento. Son monumentos hermosísimos que expresan la cultura, que expresan el arte, el valor que tenía, que se debiera tener en Chiquimula, en el arte, en la poesía, en la literatura, en la revalorización de la historia. Dos monumentos, la Divina Comedia y la Eterna Tragedia. La Divina Comedia la hizo Dante Alighieri, es decir, él hizo una obra donde narra el infierno, el purgatorio y el paraíso, temas de esa época. Es un recorrido que Dante Alighieri hace en ese libro, La Divina Comedia. Y tiene similitudes con el libro de Humberto Portamencos, porque también Humberto Portamencos narra que va por todo el mundo, va narrando los recorridos, va narrando también sus reflexiones. Tiene similitud con la Divina Comedia, la Eterna Tragedia. Portamencos conocía los temas, conocía la obra La Divina Comedia. Y coincidentemente en Chiquimula se daban los dos monumentos. Y Portamencos estuvo un año antes de presentar su libro, su obra El Parnaso Guatemalteco, estuvo presente cuando se renombra el parque con Ismael Serna. Es decir, Portamencos quizás agarró a Ismael Serna de modelo para él empezar a crear poesía, lo inspiró. Quizás pensó él en algún momento dado en el futuro hacer una obra que no era ese el objetivo, pero llegar a que algún lugar tuviera su nombre. Seguramente no era ese el objetivo de Portamencos, porque su poesía lo dice, pero se hizo grande Portamencos. Y la Divina Comedia con la Eterna Tragedia tienen similitudes en su estructura. Una no era poesía, la otra sí. Sin embargo, los recorridos que hacen, ¿verdad? Uno a través de la muerte, en su recorrido sobre el más allá, y el otro su recorrido del mundo entero, el recorrido sobre las filosofías, el recorrido sobre los aspectos de la humanidad, la educación, el ejército, la población, el amor, ¿verdad? Tantos temas. Esos recorridos se pueden comparar,
¿verdad? Con esas obras de ellos dos. Sería muy largo meternos a profundizar, pero ya a grandes rasgos hemos dicho que había similitudes en las obras. Y finalmente vemos las portadas de los libros, ¿verdad? De las primeras ediciones, que Dante Alighieri también usa una corona de laureles, ¿verdad? Con la Divina Comedia. Y Portamencos también usa el mismo símbolo de la corona de laureles en la Eterna Tragedia. El Parque Ismael Serna motivó de alguna manera a Portamencos. Ese monumento que hoy vemos, que no tiene ninguna protección, por cierto, ese monumento inspiró posiblemente a Portamencos. Finalmente, Portamencos vivió sus últimos años en dos lugares: en la casa de doña María Díaz, que está al sur del Calvario, y finalmente en unas habitaciones sobre la Quinta Calle, abajo del Tabernáculo Amigos. Ahí él, me decían que eran incluso en el segundo nivel, donde terminó sus últimos días. 1967 se encuentra en el Calvario con don Quique Valdés, un maestro que fue el director del Limbo, fue alcalde. Y se encuentran ellos y le dice Humberto Portamencos, meses antes de fallecer, le dice: ya no voy a escribir, estoy cansado. Sed tengo de sondear el infinito. Sé que lo que pienso ya se ha pensado y que lo que escribo se encuentra escrito. Humberto Portamencos fallece el 16 de marzo de 1968. El féretro fue llevado a la Casa de la Cultura, luego a la Sociedad de Obreros. Muy pocas personas asistieron. Se llegan al cementerio, ya había presencia de estudiantes del INSU. Ese mismo año, ese mismo mes que Humberto Portamencos fallece, se le da una pensión vitalicia de parte del gobierno de Méndez Montenegro. El mismo año, el mismo mes que él fallece, le dan una pensión vitalicia de 100 quetzales. Tuvieron que devolver el cheque a la Administración de Rentas. En 1971, es decir, 3 años después de la muerte de él, llega Arana al Limbo. Y algunos chiquimultecos abordan al presidente, a Arana, y le piden que le haga un busto a Humberto Portamencos, porque Humberto Portamencos tenía familiaridad con la esposa del presidente Arana. El busto se inauguró el 12 de noviembre de 1973, fecha de la fundación del Limbo, y lo hizo las Obras Públicas, y fue a nombre de la directiva del Procentenario del Limbo. Ellos fueron los que gestionaron finalmente este monumento. Este es un homenaje que rendimos al poeta más grande que ha tenido Chiquimula, y también vamos a compartir a manera pues de homenaje póstumo los testimonios de Silvio Pacetti, un chiquimulteco que además es un cirujano reconocido internacionalmente. Él vivió en la casa de Pío Porta, que nos va a compartir algunos poemas, y también el testimonio de Leonel Bacaro, donde nos narra que él estaba en su casa acostado en una hamaca cuando entra Portamencos y le dice: acabo de hacer una canción y quiero que vos la cantes. Pero dejemos que ellos hablen y que sea un homenaje póstumo a Humberto Portamencos, porque estamos en Chiquimula, porque estamos en la Maestra Eterna, porque estamos en la cuna de la cultura. Muchas gracias. La educación. Dice así: pueblos que hablan de instrucción no teniendo ni maestros, donde los vicios siniestros aumentan la corrupción, donde con mucha razón los hombres se desenfrenan y sus taras no condenan creyéndolas privilegios, y se cierran los colegios y las cárceles se llenan. Este libro, escrito todo en verso, es un poema filosófico social. Y al final del libro dice: la paz que ansía no alcanza,
y la dicha se le esfuma. Su mismo existir le abruma, y halla en su desesperanza tanta malaventuranza que al final todo le asedia, pues sus males no remedia y no sacia su ambición, porque el hombre, en conclusión, vive una eterna tragedia. Queridos amigos de Chiquimula, creo que hemos olvidado al poeta Humberto Portamencos. Debemos cultivarlo más, porque este libro es una lección de vida. Y los chiquimultecos debemos sentirnos honrados de poder tenerlo a él como uno de los grandes poetas de toda América Latina, y poder aprender de él para... Apreciado Víctor, te agradezco el que me has invitado para este programa tan especial, para rememorar y rendir homenaje a uno de los grandes poetas del mundo. Orgullosamente para nosotros los chiquimultecos, don Humberto Portamencos, un poeta excelso conocido en toda América, y que su obra fue muy variada, y su obra cumbre que todos deberíamos de recordar y tener, que es La Eterna Tragedia, que es un poema filosófico, social y psicológico, que son más de 10.000 versos octosílabos. Yo tuve la fortuna de conocer a Humberto porque visitaba mi hogar, porque mi casa era un centro de reunión de bohemia de todas las personas que en Chiquimula tenían alguna predisposición artística, poetas, pintores, comediantes, cantantes, mucha gente. Tuve la satisfacción de conocerlo, y don Humberto era un asiduo visitante a mi casa. Una mañana estábamos en casa y llega don Humberto y me dice: Leonel, compuse esta canción para que la cantes vos, y me tarareó Mañanita de Abril. Mi papá agarró la guitarra, empezó a buscar los acordes, y así fue como tuve la fortuna de poder grabar esa obra de don Humberto Portamencos. Aparte de Mañanita de Abril, grabé otra canción de él que no fue tan conocida como Mañanita de Abril, que se llamaba Divina Noche de Amor. Yo te agradezco a ti el que estés manteniendo viva lo que es la cultura y el arte de Chiquimula. Hay que mantener esa tradición, hay que seguir teniendo el nombre de Chiquimula en alto, que por eso fue conocida como la perla de Oriente y la cuna de la cultura. Y personas como vos que se dedican a buscar la información de las raíces de nuestro pueblo hacen una labor encomiable para que la gente joven, las juventudes, sigan con la tradición cultural nuestra. Así que un abrazo para todos los chiquimultecos, y me siento sumamente orgulloso de ser chiquimulteco y de haber compartido y haber conocido al señor don Humberto Portamencos.